Dios le bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Y hoy es viernes, sección juvenil. Aquí estamos para acompañarles en el día de hoy hablando de la palabra del Señor. Y es un gozo para nosotros, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios. Chicos, saluden. Hola, Jairo Brito, por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos, Darlenis Carrasco. Vamos a darle un aplauso a Darlenis. Una bienvenida especial a Darlenis, que teníamos muchos días sin verla y ya estamos por aquí nueva vez. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo identificar la voluntad de Dios. A veces nos cuestionamos y preguntamos qué es la voluntad de Dios, cómo puedo conseguir la voluntad de Dios, y vamos a hablar de esto a través de la luz de la palabra. Pero antes debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central, pastoreada en el Espaillat, ubicada en el Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Así que tenemos servicios los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y seguido nuestro servicio de acción de gracia. Estamos por la plataforma de YouTube. Ustedes, hermanos que nos están escuchando por Radio Ben, pueden buscar como Mundo Cristiano IDP. Ahí va a encontrar todos los programas anteriores que usted se perdió, ahí están todos. Todas las secciones están por ahí. Así que sin más que agregar, vamos a partir y vamos a iniciar con nuestra sección más antigua, ya yo le he titulado así, programa. Al rescate de los valores. Ahora presentamos Al rescate de los valores. Amén. Bien, para esta semana, mis amados hermanos, tenemos el valor de la voluntad, que dice así: se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado, la voluntad. ¿Tú sabes en qué pienso cuando hablas de la voluntad? Esta generación es muy vaga y a veces le cuesta hacer las cosas y necesita de esa voluntad, ese deseo propia, para accionar, estudiar, trabajar y hacer muchísimas cosas. Si es necesario que optemos, recordemos la voluntad y la tengamos para hacer los trabajos del Señor, los trabajos seculares, los estudios y demás, y más como jóvenes, que bien dicen que somos el futuro, pero somos el presente, pero si no accionamos no somos ni el futuro ni el presente. Amén. Así que Amén. es necesario que accionemos ahora. Chicos, vamos a estar hablando acerca de cómo identificar la voluntad de Dios. No sé si a ustedes les llega a la mente de que muchas veces nosotros como jóvenes pensamos en la voluntad de Dios como algo a futuro. Como que si hago este plan, en lo adelante voy a descubrir si es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos ha demostrado desde siempre que la voluntad de Dios es el presente, es donde Ahora. estamos, es el ahora, es nuestro accionar. Entonces vamos a estar hablando, no vamos a hablar, para esos que nos escuchan y nos ven, de la voluntad de Dios en cuanto a una relación, a un trabajo, nada de eso. Vamos a la voluntad de Dios de manera amplia, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Así que lo primero que debemos de hacer, Darlenis, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder identificar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, debemos de identificar como primer punto cuáles son mis deseos. Exactamente. Lo cual se encuentra en Jeremías 17:9. Uno de los versículos más conocidos acerca del corazón y los deseos. Amén. Ese versículo es muy amplio y lo habla tan crudamente, se podría decir Tan directo. así, tan Exactamente. directo. Y nos da una verdad tan hermosa de que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces Dios responde, dice, Jehová Dios, o sea, Así es. yo lo conozco. Exactamente. Soy el único que conoce el corazón del hombre. Y hay otro texto que habla en el libro de Salmos 37:4. Y a veces utilizamos este verso de la peor forma. Vamos a buscarlo para que no estemos como, sí, ellos lo mencionaron. Y es otro texto que conocemos sumamente bien. Si ustedes lo tienen ahí a mano, porque a mí se me pierde. Yo ¿Ok? lo tengo. Ok, lo pueden leer. Salmos 37, versículo 4, que dice así: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas.
A veces utilizamos este texto y en comparación con el que mencionaba Darlenis, a veces decimos, entrégale al Señor, o sea, todos tus deseos, todos tus anhelos, y Él va a contestar de acuerdo a lo que está en tu corazón. Pero Darlenis leía que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón. Y por eso el primer punto es identificar cuáles son mis deseos. Nuestros deseos por naturaleza están siempre inclinados a lo malo. Sí. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura. Él nos va restaurando, nos vamos viendo a través de la palabra de Dios, de conocerle a Él, que debemos de inclinar nuestro deseo para honrarle a Él. Entonces, si tenemos identificado que ya estamos viendo que queremos agradar a Dios, ahí podemos tener el primer plano y el primer cotejito de la lista que vamos a estar mencionando hoy. Amén. Si nuestros deseos están inclinados para glorificar y alabanza del nombre de nuestro Dios. Amén. Y no dejarnos engañar por el corazón. Sí, entendiendo que no porque siempre nos inclinemos a lo malo, no quiere decir que todas las acciones van a inclinarse a lo malo, sino que hay algunos deseos como profundos que siempre se van a inclinar a lo malo, ya que por naturaleza, como dice mi hermana Joana, sí, hay algunas cosas que nos inclinamos a lo malo por el pecado. Y es en esto que queremos hacer mención de que debemos de identificar cuáles son Amén. esas cosas malas que nos hacen inclinarnos a esos deseos, que es mejor que nosotros los conozcamos a través de la luz de la palabra. Amén. Darlenis, el segundo punto, vamos a hacer que Darleni hable hoy muchísimo. Bueno, el segundo punto es conocer mis dones. Y podemos buscar en 1 Corintios 12, donde Pablo habla de una forma tan hermosa acerca de los dones que nosotros podemos confundir lo que es, un ejemplo, el canto. Debemos ver algo aquí, mis hermanos, y es que el canto no es un don, es un talento. Exactamente. Porque si nosotros confundimos el canto, entonces estamos diciendo que las personas que cantan, que no son cristianos, que no son hijos de Dios, entonces tienen un don. Exactamente, y ahí entra una grave confusión que mencionamos, que los dones del Señor no son irrevocables, y que si Él cantaba para el Señor, está en el mundo, eso fue Dios que se lo dio. Es un talento, hasta una habilidad que se puede desarrollar. ¿Ustedes creen que yo puedo aprender a cantar en un futuro? Bueno. No respondan esa pregunta, seguimos, Bueno, se Darleni. puede aprender. Seguimos, Ok, Darleni. ok. Bueno, entonces Pablo aquí nos habla acerca de los diferentes dones. Y aparte de que él nos habla de los diferentes dones, también nos habla de cómo se utilizan dentro del cuerpo de Cristo. Si podemos irnos a 1 Corintios 12. Yo amo realmente las cartas paulinas. Yo también. Porque Pablo habla de una forma tan detallada. Es como que si tú tuvieras un líder de frente y te dice las cosas Y te tal dice cual las son. cosas tal cual son. En realidad, sí. Entonces Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo aquí nos habla de una forma, wow, hay diversidad de dones, o sea, cada quien tiene un don diferente, pero el Espíritu es el mismo. Cada quien tiene un don diferente en un mismo cuerpo. Estamos direccionados a hacer una misma cosa, a seguir los caminos de Cristo hasta que todos lleguemos. Es como, y disculpa que te interrumpa, es como los frutos como del Espíritu. Todos como cristianos tenemos que tenerlo. Los dones algunos son diferentes. Algunos son Algunos, diferentes. sí, ok. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, lo cual nos menciona Efesios 4:14. Hasta que todos lleguemos. Entonces, vamos en una misma dirección, pero cada quien trabaja de forma diferente. Amén. Ahí está el segundo punto. Primero dijimos conocer cuáles son mis deseos. Sí. Ahora conocer mis dones. Y algo que mencionaba, así es que antes eran, se refiere a paganos, o sea, no eran creyentes. Se está refiriendo ahí. Ustedes antes no eran cristianos, a los jóvenes que nos escuchan, porque siempre nos gusta dirigirnos a los jóvenes, no eran cristianos. Pero ahora están guiados por un mismo espíritu. Pero ese don dado por Dios es para su gloria. Entonces, si usted conoce cuáles son sus deseos, conoce cuáles son sus dones,
ya podemos ir más encaminados a conocer cuál es la voluntad ¿Cuál es de la Dios. voluntad ¿Cómo de podemos Dios? identificar la voluntad de Dios? Y el tercer punto, vamos a ver si Jairo lo puede buscar, y está buscar consejos en el lugar correcto. ¿Y para qué hablar de consejos si tenemos el libro de Proverbios? Así que vamos a leer Proverbios. En Proverbios capítulo 18, versículo 1, que dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Terrible. Eso es muy terrible. Nosotros estamos llamados a escuchar los consejos, pero obviamente consejos sabios, identificar a dónde podemos ir. Amén. La palabra de Dios reconoce y nos dice que si andamos con sabios seremos más sabios. Si andamos con necios, nuestros caminos serán de perdición. Y no solo eso, Así es. se transporta a lo de nuestros deseos, que tenemos que tener cuidado con los consejos que Exactamente. escuchamos, porque no todos tienen un buen consejo Sí, para nosotros. Y también nosotros buscamos consejos. No, que yo quiero tener una respuesta exacta de esa oración que tuve. Yo quiero Amén. buscar un consejo, a ver, ¿qué voy a hacer? Y entonces un mensaje que yo escuchaba acerca de la voluntad de Dios. Ese mensaje, el predicador decía, bueno, si usted me va a pedir un consejo, vea que ese consejo va direccionado conforme a la voluntad de Dios. O sea que ese consejo que usted me va a pedir no le va a gustar. Amén. Porque la respuesta que usted busca no es una respuesta que digamos que sea muy apropiada en la voluntad de Dios, que vaya conforme a la voluntad Sí, de y Dios. a veces queremos también como, bueno, yo quiero escuchar un consejo, pero quiero ir donde una persona o mi mejor amigo o mi mejor amiga que me diga lo que yo quiero escuchar, Quiero no la escuchar, verdad. exactamente. Eso mismo iba a decir ahora mismo. Nosotros somos dados a buscar el consejo donde las personas nos van a decir lo que verdaderamente queremos escuchar. Y ahí podemos hablar específicamente de nuestras amistades. Las amistades que debemos de buscar son aquellas que nos confrontan y nos hacen ver que estamos haciendo las cosas mal. Y para poder tener esas amistades, tienen que ser amistades que amen a Dios. Amén. Todo Si el no tiempo. ama a Dios, no me va a poder decir a mí cuando yo estoy haciendo las cosas mal. Así es. Y dice también el libro de Proverbios 11:14, dice, sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. ¿Y para qué, para dónde buscar consejo? A donde están las personas con experiencia, pero centrada en la palabra de Dios, porque con experiencia, larga vida, hay muchos. Muchísimos. Pero centrados en el conocimiento de la palabra, ahí es que hay que buscar sabiamente, y para ver y contrastar la vida de esa persona con lo que dice la palabra, debemos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que siempre vamos a iniciar, hablamos de nuestro deseo. Si nuestro deseo es ir a charlar con alguien que me va a decir lo que yo quiero escuchar, Sí, ya fracasé. ahí mismo. Pero si yo sé que tengo que ir donde mi líder, que la persona que yo sé que me va a confrontar, o mi amigo que yo sé que me va a confrontar y le voy a decir las cosas, me va a decir, la oye, verdad. así no es. Ahí yo estoy viendo, y mi intención de primera instancia es agradar a Dios y buscar su voluntad. Amén. Porque buscar la voluntad de Dios nos va a costar, nos va a hacer movernos y dejar de un lado nuestros deseos, ubicar los dones de Él para el servicio de Él, buscar hasta en nuestro entorno personas que le glorifiquen a Él para que nosotros también glorifiquemos a Dios. El cuarto consejo, y este sí vamos a hacer una parada. Distingue entre las oportunidades, conocer, aprovechar las oportunidades. En días pasados hablábamos fuera de programa, fuera ahí, y hablábamos del tiempo crono y del Cairo. Amén. Y hablar del tiempo crono es el tiempo aquí que estamos, el tiempo Sí, real que sí, estamos viviendo. Y el sí. Cairo de Dios, que muchas lo pronunciamos así, son las oportunidades dadas por Dios y que nosotros aprovechamos en el momento, pero teniendo en consideración la palabra de Dios para poder identificar qué es la oportunidad brindada por Dios Amén. para que nosotros la ocupemos. Así es. Así que nosotros debemos de identificar cuándo es una oportunidad que viene de Dios, que yo pueda aprovechar. Y lo podemos leer en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés. Yo tengo la Biblia hoy y yo, hermanos, yo le puse esto a la Biblia y yo me pierdo más. Así que ayúdenme porque Sí. esto me pierde más. ¿Lo tienes ahí? Sí. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol.
hay un tiempo oportuno, o sea, aprovecharlo, Esto abarca ser para oportuno todo. para todo. Para todo y abarca. si lo ponemos a leer, ahí lo menciona Sí, todo. Yo abarca creo que ahí para no todo. deja nada. Tiempo para llorar, tiempo para Para reír, reír, tiempo todo. para... Para Ahí todo. lo dice la palabra de Dios. Y todo tiene su tiempo y hay que dejarse guiar por el conocimiento de la palabra para aprovechar. Muchas veces, y a veces no queremos tocar estos temas, ay, que todos mis amigos tienen novio. Tengo que buscar un novio. Hay un tiempo para todo. Para Este es todo. tu tiempo para prepararte, para conocer del Señor. Lo único que hay algunas personas que confunden la palabra aprovechar y desperdiciar. Exactamente. Y ahí es donde entra la pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que tú tengas novio ahora? ¿O que tengas novia ahora? Exactamente, y ahí entra la parte de cómo conocemos a Dios, de que mis deseos ya no me dominan a mí, sino el Espíritu mismo que está dentro de mí me Así controla, como dice Amén. la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo, y de ahí va a depender para nosotros aprovechar las oportunidades. Y este quinto punto, a mí, la verdad me encanta muchísimo, y es meditar en las Escrituras. Cuando hablamos de meditar, es tenerla presente. O sea, estoy aquí, estoy pensando en la palabra de Dios, es porque la estudio, porque no es algo que meramente usted va a estar sentado y va a llegar un versículo que usted no ha leído, que Automático. no ha estudiado, porque usted se imagina que fuera así, qué fácil Automático. sería. Muy automático. Pero no es así, meditar en las Escrituras y la cita bíblica, la pueden leer porque hoy yo y mi Biblia estamos hechas un caos. Es Salmos 1. ¿Lo tienen ahí? Buscando. Ok, ya yo lo encontré. Salmo 1:2 dice, podemos leer desde el 1. Dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Aquí dice, dichoso, sabio, bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor, porque ahí está su delicia, ahí está su gozo, ahí está su plenitud. La voluntad de Dios, hoy no vinimos a hablarle de que, la voluntad de Dios es que usted se compre un carro, la voluntad de Dios es que usted tenga este trabajo. No, la voluntad de Dios es que nos deleitemos en Él, glorifiquemos su nombre, vivamos para Él, para que Él nos santifique, para que la santificación venga a nosotros y nosotros podamos vivir de acuerdo a los estatutos plasmados en la palabra de Dios. ¿Por qué hablar de la voluntad de Dios de esta manera? Porque es lo que Él quiere. La voluntad de Dios no es tener, no es cosas materiales, son cosas espirituales para el beneficio de mi espíritu y para el deleite del Señor. Es algo Así que es. se debe hacer, que está en el ahora, como hablaste en el principio. Exactamente, que a veces nos preocupamos y hasta una atención pensar en la voluntad de Dios para los Amén, jóvenes. amén. Y será esa la voluntad de Dios. Y tengo que hacerlo así. No, la voluntad de Dios es un deleite, porque ser cristiano, ser creyente es un deleite y es un gozo. Así es. Y te lo dice alguien que era bien apresurada, bien... Y a veces no Bien impulsiva. a veces no entendiendo la voluntad de Dios se tiene que hacer. Exactamente, no, y también dolores, muchos dolores. En mi familia hemos sufrido muchísimos dolores, muchísimas angustias y a veces, ¿qué hacemos? Pero estamos tan tranquilos y tan pasivos que decimos, es que esta es la voluntad de Dios. Y si es la Así voluntad es. de Dios que es soberano, simplemente debemos de aprovechar esta oportunidad. Amén. Es dolorosa meditar en la palabra del Señor y gozarnos, porque es que ellas traen gozo. Y vamos a estar, hermanos, en esta aflicción ahora y vamos a salir vencedores y vamos a aprender de ella. Pero volvemos a otra. Amén. Y Amén. es algo confuso para el que no es creyente, porque ¿cómo tú le Tú vas me a decir a vas una persona a que mí no es que le creyente? sirva a Oye, un Dios que te está... yo estoy viendo que tú estás en una aflicción y pasa otra. Sí. Y no es que esto es lo que queremos promocionar, es que nos complace saber, como decía el salmista David en un Sí. momento, me era necesario que yo fuera afligido para yo volver a tus estatutos. A veces nosotros como cristianos nos descuidamos de conocer al Señor, de conocer las Escrituras, y Dios utiliza esos medios no porque Él sea malo, sino porque Él es soberano y quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente de acuerdo a los lineamientos, a su voluntad y le podamos glorificar en medio
de la aflicción. Y señores, en medio de la aflicción hasta uno está gozoso. Así Amén. es. Y después, ¿qué pasa? Tú dices, pero ¿por qué yo estaba tan gozoso? Que Pero lo es que era te el digo, Espíritu que Santo. es algo confuso, porque ya el que es cristiano de verdad puro tiene que tener ese gozo Exactamente. infinito, pleno, que siempre estará ahí. Y Así por es. eso es meditar siempre en las Escrituras. Y para poder meditar en ella hay que conocerla. Amén. Hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que vivirla. Amén. Y el último punto es cultivar el hábito de la oración. ¿Cuántos jóvenes que no oran? Porque Ay, Dios. se duermen y no oran si no tienen una música, no oran si no tienen una motivación, pero no hay mejor tiempo que aprovechar la oportunidad y orar ahora, porque llegan momentos tan duros en nuestras vidas que hasta nos cuesta arrodillarnos. Ciertamente, Johanna, y déjame decirte que para ponerme de ejemplo para esos jóvenes que no les gustan orar, yo soy una persona que me considero que en un tiempo pensaba que orar era algo como aburrido, siempre me dormía y todo eso, pero entendí en un punto exacto de mi vida que yo necesitaba la oración todos los días, no importaba qué hora, necesitaba la oración todos los días, porque al otro día, estoy hablando ya de la oración en la noche, al otro día me sentía con más fuerza, me sentía como bien, como Renovado. bien, renovado cada vez. Y cuando no oraba, porque la oración en mí es como un motor, así lo tengo yo, y tenía que orar, porque si al otro día yo no me sentía bien, yo sabía que yo me había dormido orando. Es que la oración representa la dependencia de Dios. Amén. Simplemente es eso. O sea, no dependo de mí, no dependo de mis deseos, sino de la voluntad de Dios. Y podemos leer en 1 de Juan capítulo 5, versículo 15, que dice de esta manera, 14-15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Algo especial no es que nosotros vamos a orar para pedir cosas materiales. No. Si cumplimos o tratamos de llevar los puntos que hemos mencionado el día de hoy, ya no vamos a pedir para nuestro deleite, sino que vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, porque nuestra principal intención, nuestra principal responsabilidad va a ser vivir para su gloria. Y también si analizamos, Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Amén. Dios. El mismo Jesús, el mismo Dios. El mismo Dios nos enseñó, porque en Mateo 6, del 9 al 10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Exactamente. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Exactamente. Hágase tu voluntad, o sea, todo lo que vayamos a hacer sea conforme a la voluntad de Dios, todo lo que vayamos a pedir, y no solamente son pedir, no son peticiones, Amén. sino también tener una relación íntima con Dios mediante la oración, porque es hablar con Dios. Sí, pero Exactamente. procure más tener una conversación con Dios. Sí, no, Cuéntele de su día. no simplemente un monólogo de cosas que yo quiero, Exacto. que no he logrado, que necesito lograr, porque mis Así amigos es. logran y yo no logro. ¿Y qué más le podemos decir? Le pedimos, no le vamos a pedir disculpas si usted pensaba que le íbamos a decir, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que pedir, porque esta es la voluntad de Dios que debemos de plasmar. Amén. Vuelva a las Escrituras, dedíquese a orar, a conocer a Dios, a depender de Dios plenamente. Identifique sus deseos, no se confíe en lo perverso de su corazón, porque lo puede engañar. Vaya a la luz de la palabra, véase en el espejo de la palabra para que pueda conducirse de acuerdo a los lineamientos de la palabra. Amén. Amén. Chicos, ¿qué más pueden decir para ya cerrar? Solamente eso ya. Y aquí están todos los puntos, desde el principio hasta el final. Aquí les presentamos algunos puntos para saber Sí. identificar la voluntad de Dios. Es hermoso caminar conforme a la voluntad del Señor, así que sigamos meditando en su palabra y orando cada día. Nadie dijo que sería fácil, pero nosotros estamos aquí dándoles pinceladas de lo que usted puede conseguir si trata de caminar en la voluntad de Dios. Pero sobre todo, busque su Biblia, conozca al Señor a través de las Escrituras y dedíquese a orar y a conocer a nuestro Señor Jesús. Ha sido un gozo, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por estar siempre en sintonía. Su hermana y amiga Johanna Ulises. Su hermano Jairo Brito. Darlenis Carrasco. Nos vemos en una próxima.